Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Estamos ahora en la lección 17 del libro El Sendero de la Verdad y la lección de esta semana se llama Una personalidad cristiana. Y como es común, como la mayoría de las lecciones tiene 3 temas y vamos a estar viendo que esta lección, los 3 temas van a estar basados en Hechos 22 del 1 al 16, para que si usted quiere ir y estudiar el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los versículos claves para esta semana pues son muy especiales, que ustedes ya los deben de saber de memoria. Todo hijo de Dios, ¿verdad?, que ya lleva un tiempo de haber sido redimido, debe conocer estos 2 versículos que están en Gálatas 5, 22 y 23, y que a la letra de la palabra de Dios dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los aspectos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene 9 aspectos. Los hemos estudiado muchas veces cada año en la iglesia. Cada año se dan clases sobre eso. La bibliografía que la iglesia nos entrega, como es el Sendero de la Verdad, o bien otros libros que en años anteriores hemos estado estudiando, en todo se ha abordado este punto, el fruto del Espíritu. Y entonces, por eso les decía que ya todos deben conocer esos versículos. Y esta semana vamos a estar enfocados en memorizar estos 2 versículos. Si usted no los conocía o no los ha memorizado, procure memorizar esto y tenerlo siempre presente. ¿Por qué razón? Porque usted, como hijo redimido, como hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, es decir, convertido, salvo, como le quiera llamar, usted debe de tener en su naturaleza, con la transformación que Dios ha hecho en su vida a través de su Santo Espíritu y la enseñanza de la palabra de Dios en su vida, usted debe de tener todos estos aspectos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la transformación de su vida, de su carácter, pero su carácter debe manifestar estos aspectos. El principal es el amor, el gozo, la paz, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 aspectos del fruto del Espíritu. Y esta semana los vamos a estar recordando de nuevo. Entonces, mis hermanos, tengan esto presente, procuren memorizar eso para identificarlo en su manera de vivir diariamente. Y cuando alguno de estos nos falle, sabremos que le hemos fallado a Dios y nos pondremos a cuentas con Él. Por eso es importante conocerlos. El propósito, eso es lo que vamos a memorizar. El propósito de la lección es que nosotros conozcamos y entendamos que para Dios no hay nada imposible, de modo que Él puede hacer todo nuevo en nuestra personalidad. Eso es lo que cambia en la persona que ha recibido a nuestro Señor como su Salvador, como su único Salvador personal, y empieza a vivir en la voluntad de Dios. Esto es lo que va a cambiar su personalidad, su actitud, su manera de ser, ¿verdad?, de conducirse. Y vamos al texto. Dice: la personalidad humana ha sido estudiada por los psicólogos, por los científicos, por una infinidad de personalidades, tanto antiguos como modernos, quienes desean entender más a fondo cómo se rigen las decisiones y el comportamiento del ser humano. Sin embargo, hoy en día, aunque existen innumerables cantidades de libros enteros que detallan las diferencias de acuerdo a las diferentes teorías de la personalidad que se han desarrollado durante estos últimos siglos, esas teorías no han logrado proporcionar al ser humano la verdadera realidad de la personalidad. Nuestra lección de hoy tomará como base
una perspectiva no de las teorías psicológicas o científicas, sino una perspectiva cristiana, es decir, basada en la palabra de Dios acerca de la personalidad del ser humano. La mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que la personalidad es un concepto muy complejo de comprender y de estudiar. Debemos confiar en que Dios, el creador de la mente humana, es nuestra mejor guía para poder entendernos a nosotros mismos un poquito más. El estudio de la personalidad también puede ayudarnos a comprender mejor a otros, y esto tendrá como resultado poder relacionarnos con ellos de una manera efectiva, sana y de modo que traigamos gloria y honra a Dios con ello. En los siguientes puntos veremos cómo una personalidad natural puede ser cambiada radicalmente cuando el poder sobrenatural de Dios toca nuestra vida. Cuando permitimos que Dios entre en escena y tome su papel central en nuestra historia, de manera que sea cambiada nuestra manera de ser de una manera asombrosa. Y vamos a ver 3 temas, ¿verdad? 3 puntos a los que nos habla aquí en la introducción. De los siguientes puntos, el que corresponde al día de hoy se llama fuente de la personalidad cristiana. ¿Cuál es la fuente de nuestra nueva manera de ser? Los que nos conocieron antes de conocer al Señor y quizá por mucho tiempo no nos han visto y de nuevo se encuentran con nosotros, para ellos es más fácil encontrar la diferencia, ver cuán diferentes somos a lo que éramos antes, sin Dios. Ahora bien, pues vamos a ver cuál es esa fuente. Quizá esa persona nos diga, oye, qué cambiado estás. ¿Por qué has cambiado? ¿O qué te ha hecho cambiar? Pues eso que nos hizo cambiar es la fuente de ese cambio de personalidad. Dice, en el comienzo de cada vida se desarrolla un nuevo cuerpo con un cerebro y una mente que Dios da a cada criatura suya. Esta mente es la que nos ayudará a entender el mundo exterior, incluyendo nuestra relación con otros seres vivos y con Dios. Al principio, cada persona se irá desarrollando de acuerdo a las características naturales y también conforme a la guía que le den las personas que están en su entorno cercano, como en este caso los padres, o es decir, la familia. Desde una edad temprana, aproximadamente los 2 o 3 años de edad, podemos observar en los bebés, incluso entre propios hermanos, aún entre los gemelos, que tienen diferentes personalidades. Quizá unos se muestran más tiernos, otros más nobles en cuanto a los sentimientos de otros. Probablemente otros son más dados al enojo, a la impaciencia y a expresar su frustración individual. Tal vez otros desean más contacto o apego emocional con otras personas y otros sean más solitarios y necesiten tiempo a solas más frecuentemente. Como vemos al principio, la personalidad se basa, estamos viendo al principio del desarrollo del ser humano, es decir, desde que nace a una edad temprana, cuando aún no tiene conciencia de lo que está haciendo. Todo lo que él hace y aprende depende de su entorno, de quienes le rodean, de la familia y de los más cercanos. ¿Qué es la familia? Padres y hermanos. Los más cercanos serían los abuelos, los tíos, los niños de la escuela, de la guardería, con quien convive, ¿verdad? El entorno cercano. Entonces, al principio la personalidad se basa en tendencias naturales, incluyendo el egoísmo, la impaciencia, etcétera, etcétera. Luego llegará el momento en que en la nueva vida tenga la capacidad de entender que él o ella es una persona diferente de las otras y que puede tomar sus propias decisiones. Aquí comienza la posibilidad de elegir también acerca de qué personalidad es lo que quiere tener, su propio temperamento. Y si entrega su vida a Cristo con una buena guía espiritual, tanto dentro del seno familiar, del hogar, como del seno de la iglesia, tanto de los líderes, los pastores y quienes le guiarán espiritualmente. La persona también puede llegar entonces a conocer que puede elegir desarrollar
una personalidad cristiana. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que usted no puede culpar a los padres, a los abuelos, que cómo lo educaron en el pasado. Hasta que usted recobre su conciencia, mientras usted es un niño pequeñito, de los 4 o 5 años hasta la adolescencia quizá, usted no es consciente realmente de su personalidad. Usted se deja guiar por lo que vive. Pero una vez que la persona es adulta, tiene conciencia de lo que quiere, de cómo se quiere proyectar al mundo. Pero si esa persona además conoce a Dios, conoce su palabra y sabe lo que Dios pide de sus hijos, pues ya no tiene ninguna excusa para decir así soy, vengo de familia o así es la familia. No, porque ya tuvo segunda oportunidad. Primera la crianza. Supongamos que la crianza no fue buena, tiene la segunda oportunidad una vez que tuvo madurez y conciencia de su vida. Tampoco cambió, tiene la tercera y última. La voz del Espíritu Santo. Si usted no escucha la voz del Espíritu Santo, ¿cómo va a cambiar? Es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo, porque esa es la última oportunidad. Si usted dice que ya conoció al Señor, usted ya fue convertido a hijo de Dios, entonces usted ya está en la tercera oportunidad. La primera, la crianza. Falló. La segunda, su conciencia. Supongamos también falló. La tercera, el Espíritu Santo. Ese no falla porque es la perfección de Dios. Entonces, no hay excusas, al menos que usted no se haya convertido. Por eso se siga comportando igual. O sea, un recién convertido y le falta conocimiento. Pero si usted ya lleva años en la iglesia, ¿cuántos años lleva realmente con Dios? No es lo mismo. Años en la iglesia y años con Dios, caminando con Dios. Si dice el dicho que el que con lobo se junta, aullar se enseña, entonces aplicándolo, el que con santos se junta, en santidad debe vivir. Así que mis hermanos, no hay excusas para nosotros no haber modificado nuestra personalidad a la luz de la palabra de Dios. Luego dice, llegará el momento, ¿verdad?, en que va a tener la personalidad propia. La nueva vida le dará la capacidad de entender que hay un nuevo comienzo. Y ahí hay la posibilidad de cambiar esa personalidad y entregarle por entero su vida a Cristo con una buena guía espiritual. Al entender que Dios puede en su poder hacernos una persona nueva. La persona natural que puede buscar y experimentar una nueva vida, una nueva personalidad transformada por el Espíritu Santo de Dios, esa es la que realmente va a ser transformada. O sea, en su naturaleza, nosotros todos llegamos a la presencia de nuestro Señor en nuestra naturaleza caída, todos, por más buenas personas que hayamos sido, aunque hayamos sido de esas personas que jamás, que no es mi caso, ¿no?, pero las hay, esas personas que jamás decía una mala palabra, jamás decía un chiste de esos obscenos, una persona pulcra en su personalidad. Aún así, era una persona muerta, sujeta a la esclavitud del pecado. Todos llegamos en nuestra naturaleza caída a los pies de Cristo, pero una vez que fuimos redimidos, fuimos levantados de ese fango y traídos de esas tinieblas, de esa oscuridad, a la luz admirable de la palabra de Dios. Por eso ya no hay excusas, porque ya no somos ciegos. Nuestros ojos espirituales se han abierto. Ya no andamos en oscuridad, estamos en la luz de la palabra. Así que no hay pretexto para no haber transformado nuestra personalidad. Entonces la persona también puede comprometerse a mantenerse bajo la guía del Espíritu Santo diariamente, no solo cuando va a la iglesia, todos los días, 24/7, todos los días, diariamente, para poder experimentar su presencia y transformación de manera constante y permanente a lo largo de su vida. El escritor aquí nos dice,
para poder agradar a Dios y tener una personalidad que a Él le agrade, es necesario entregarnos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe diariamente, no a veces, diariamente dice, y permanentemente a lo largo de nuestra vida, porque Dios nos salvó una vez y para siempre. No te salvó por una temporada, luego te vas al mundo y regresas, no, una vez y para siempre. No hay doble salvación, porque ¿acaso crucificaríamos a Jesús de nuevo? Eso lo dice Hebreos 6, vaya y léalo, porque no es posible que los que probaron de los deleites de la palabra de Dios se quieran regresar al mundo y luego volver. Por eso es que creemos que la salvación no se pierde, porque Hebreos dice que Jesús hizo la obra en la cruz una vez y para siempre. Y ahí mismo en Hebreos dice que no es posible que usted lleve a Jesús a la cruz de nuevo para que le vuelva a salvar. Así que mi hermano, si usted todavía está creyendo esas cosas, de que a veces se puede portar mal porque es un ser humano, olvídelo. Es un ser humano y va a tener deseo de portarse mal, como lo tienen todos, lo tengo yo, lo tiene cualquiera que haya sido convertido, pero tienes el deseo. ¿Qué te detiene? El Espíritu Santo y el conocimiento de su palabra. ¿Quiere usted fallarle menos a Dios? Conozca más su palabra, porque en la manera que conoce su palabra, conoce a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo va a escuchar la voz del Espíritu Santo? Solamente yendo a la palabra. El Espíritu Santo no es un arte de brujería ni de magia. No es que usted se sienta a ver si lo escucha. O como alguien dijo una vez, ya llegó, ya se fue el Espíritu. Llegó y se fue. No, eso no sucede. Dejémonos de esas cosas. El Espíritu Santo de Dios le habla cuando usted abre la Santa Escritura, empieza a leer. En ocasiones no le va a decir nada, usted va a leer el texto y se va a quedar como estaba. Pero en otra ocasión, el mismo texto, usted va a abrir la Escritura, lo va a leer y Dios le va a hablar a través del Espíritu Santo. Así que esa es la guía, mi hermano. Ese es el camino. Abra la Escritura, póngase en las manos de Dios, ore al Señor y Él le va a guiar con su Santo Espíritu. No hay más. Para terminar, es en este momento de la vida donde la persona necesita entender que la única fuente de una personalidad agradable a Dios es Dios mismo. Por medio de su Espíritu Santo, Él crea en nosotros una personalidad que tiene patrones. ¿Dónde están esos patrones? En la Santa Escritura. Ahí están los pensamientos, los sentimientos y las conductas que nuestro Padre Celestial desea que nosotros tengamos. Mire, mi hermano, lo que les acababa de decir, ¿verdad? Y guiados por un amor santo, el cual es dado por Dios a través de su palabra, podremos agradarle a Él en nuestra manera de vivir. En la historia de la creación, vemos que Dios desde el principio deseó tener hijos conforme a su semejanza, que pudieran guiar a toda la creación para salvación. Podemos confiar entonces en que Dios tiene el mismo deseo para nosotros hoy y que lo ha permitido plasmarse en la santa palabra de Dios, o sea, en la Biblia, mis hermanos, para que nosotros podamos conocer los sentimientos y pensamientos de Dios para guiarnos y agradarle a Dios, y agradarle a Él en todo. Ahí está, mis hermanos, un poquito de lo que yo les decía. Ahí el escritor nos los explica mucho mejor, ¿verdad?, que lo que yo pudiera haberles explicado. Y solamente viene una cita hoy, aparte de Gálatas, que ya lo leímos, que es Génesis 1, 26 y 27, y dice así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Fíjense cómo dijo Dios que lo iban a hacer. ¿Por qué dijo Dios hagamos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se le olvide. Por eso está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí está diciendo el Señor que nos hizo a la imagen de ellos. ¿Cómo fue Jesús? Un hombre
que vivió en santidad, que vivió en obediencia, que le fue fiel al Padre, pues nosotros seamos como Jesús. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Un hombre justo, digo un ser justo, un ser no solo justo, su esencia es el amor. Seamos justos y amorosos con nuestros semejantes. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos da luz, nos da guía. Seamos luz para los demás, seamos testimonio para los que aún están viviendo en las tinieblas. No nos justifiquemos que así era la abuela, ¿qué nos importa? Eso fue pasado. Por más linda que haya sido, si no conoció al Señor, la abuela no va a estar en el cielo. ¿Usted quiere ir a acompañarla donde va a estar? Pues siga por ese camino ancho. Pero usted quiere ir a morar con el Señor, siga por la senda angosta, porque la senda angosta es la que nos lleva a nuestro Padre Celestial, a morar con nuestro Señor. Y fue el camino que Jesús pagó en la cruz. Y por último, el 27 dice, y creó Dios entonces al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está, varón y hembra los creó. No me importa quién se enoje, porque he dicho varón y hembra, que se enoje quien quiera. Lo único que me importa es que Dios lo dice, y si Dios lo dice, está correcto. Así que mis hermanos, de igual forma como les he traído la clase, de igual forma usted manténgase fiel a Dios y llévele esta palabra a aquellas personas que aún andan en tinieblas, en oscuridad, confundidas con lo que el mundo les está diciendo, que si los derechos humanos, que si la discriminación. Si la palabra de Dios lo dice así, así es. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y como tal debe ser nuestra personalidad. Si Dios lo hizo hombre, usted es hombre. Si usted se siente garrapata, cucaracha, ore a Dios, porque usted no lo es. Véase en el espejo. ¿Qué hizo Dios? Si aún el espejo no le revela, mírese abajo, ¿qué le puso Dios? Eso es. ¿Y por qué yo sé que usted, mi hermano, no está en esta condición, pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque usted se va a enfrentar, como me ha sucedido en ocasiones, con personas que le van a decir lo contrario. Usted séale fiel a Dios y usted dígale lo que Dios dice. No discuta con esas personas cerradas. Solo dígale lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice, Génesis 1, 26 y 27, que nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra nos crió. Con una personalidad santa, se nos echó a perder por el pecado de Adán y Eva. Es verdad, pero ahora Dios en la cruz, a través de Jesús, nos redimió. Solo es necesario nosotros aceptar ese regalo, y a partir de ahí nosotros tendremos una personalidad que agrade a Dios. Deseo que esta clase les sea de utilidad en su vida y también para hacer esa luz para otros que andan en oscuridad. Que tenga un bendecido día, mis hermanos.